Hola amigos de Café y Oración, gracias por acompañarnos en este 21 de septiembre. Hoy estamos cambiando de estación en el hemisferio norte. Estamos pasando de cambio de estación también en el hemisferio sur. Funciona como en ciclos diferentes. Estamos muy contentos ya 21 de septiembre. Estamos pasando de verano a otoño en este 21 de septiembre. Y en el sur del continente, Mirta, ¿cómo está cambiando el día de hoy, las estaciones? Hola, pastor. ¿Todo bien por acá, por el hemisferio sur? Estamos pasando de el invierno a la primavera. Es un cambio muy bonito el que estamos teniendo ahora. Invierno a primavera. Porque el invierno, ¿cómo fue? ¿Muy frío? Bueno, en realidad este año fue un poquito extraño porque nos dio más frío en otoño que en invierno. Hubo muchas olas polares con mucho viento sur en otoño. Muchísimas temperaturas muy bajas. Y ya en invierno no fue tanto, no sé si era que ya veníamos como acostumbrados del frío, pero realmente se sintieron temperaturas más bajas en otoño que en invierno. Ah, Vea. y así, fue un poco más cálido este invierno que el año pasado. El año pasado incluso cayó nieve, yo vivía en Cosquín y tenía más de 20 años que no caía nieve en Cosquín. Fue un espectáculo hermoso. Y acá en Córdoba también tenía como 16 años que no caía nieve. Así que estaba un poquito raro el clima por acá. Pero muy contento porque ya las flores están abriendo, ya está todo verde, está más agradable el clima, no tanto frío. Muy parecida a la temperatura en Venezuela. Nos estamos poniendo aquí primaverales por aquí. Qué bueno. Bueno, amigos de Café y Oración, a los que nos están escuchando en este conversatorio dedicto, devocional diario para todos, el día de hoy estamos leyendo la palabra, escudriñando tres capítulos en Eclesiastés. Nos corresponde el capítulo 7, que habla de comparativos, mejores unas cosas que otras, unos asuntos que otras. Capítulo 8, que habla de los misterios de la obra de Dios. Capítulo 9, que habla de elogio a la sabiduría. Y, y estaremos terminando el día de hoy el libro de Segunda de Corintios, la carta de Segunda de Corintios, capítulo 13. Mi estimada Mirta, ya eh, usted es conocida aquí en este auditorio, ya ha participado con nosotros varias veces, ha sido muy agradable los anteriores programas contigo y bueno, muchas gracias Mirta por compartir con nosotros en este cambio de estaciones. Vámonos con Eclesiastés capítulo 7. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué asuntos relevantes llamaron tu atención de ese capítulo? Bueno, en realidad me llamó la atención toda la comparación que hay entre una cosa con la otra y cómo la perspectiva leyendo Eclesiastés cambia cuando somos creyentes. Eh, ya le paso a resaltar algunos versículos como el primero que dice que mejor es un buen nombre que un buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto sí, me llamó la atención. Al principio, cuando yo lo leí, yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué mejor el día de la muerte que el del nacimiento? Pero entiendo que cuando nosotros somos creyentes, que estamos en Cristo, entendemos, ¿verdad? Que el día de la muerte es el día que nosotros nos encontramos nuevamente cara a cara con Jesús, con el Padre, con nuestro Creador, y es un motivo de gozo, porque esa es una de nuestras esperanzas. De hecho, Pablo lo dice, que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabía que se iba a reencontrar con el Padre. Esta versión, este versículo que acabo de leer está en la Biblia textual, pero en la Biblia ampliada dice que mejor es un buen nombre que un perfume precioso.
y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces hace esa comparación. Un perfume precioso, si usted ve, a mucha gente le gusta el perfume, oler bien, pero no es nada comparado ni con la vida ni con la muerte. O sea, esa es una de las cosas que me llamó la atención. Y yendo al capítulo 2, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el paradero de todos los hombres, y el que vive donde pone esto en su corazón. En la versión amplificada dice, mejor es ir a la casa del duelo que ir a la casa del banquete, porque ese es el fin de todos los hombres, o sea, todos vamos a morir. Los vivos se lo tomarán en serio, porque las personas, cuando hay una muerte, sobre todo un ser querido, pone todo como en contexto y como que reflexiona. Bueno, me pasó a mí una experiencia personal cuando perdí a mi hermana hace un tiempo atrás. Te pones y reflexionas que no puedes dar todo por sentado. Entonces eso como que te hace madurar y como que valoras más la vida y a las personas que están a tu alrededor en ese momento tan crítico. Entonces, esto habla mucho de eso. Dice, mejor es la tristeza que la risa, porque con la tristeza del semblante se mejora el corazón y se alegra. Sí, se mejora el corazón porque ahí es cuando aprendemos, maduramos, reflexionamos. Esto es más básicamente como para adquirir sabiduría de la vida cotidiana, lo veo yo, de no, de darle el valor a las cosas que realmente lo tienen. En la versión de la Biblia textual dice, mejor es la tristeza de que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmienda el corazón. Así que si uno anda medio torcido del corazón, cuando está triste, como que se endereza. Eso es lo que está diciendo. Sí, estos pasajes a simple vista, en una lectura rápida, podría sonar como contradictorio, ¿no? Claro que aquí está hablando del llanto que nos hace madurar. Sí. Entonces, pues nadie desea llorar, nadie desea tener llanto, pero en la vida le toca a uno algunos llantos no escogidos, no elegibles, que el final de esas pruebas dolorosas será el madurar. Y pues esa Cierto. maduración al final nos da un crecimiento. Y ese crecimiento, pues valorándolo, ese crecimiento, pues es mejor que pasar un día de risas. Entonces, claro, si se compara el día de risas, pues sí, produjo una alegría momentánea, pero no produjo maduración. En cambio, suena como contradictorio, ¿no, Mirta? En una primera lectura. Sí, sí, yo confieso que yo al principio cuando leía Eclesiastés yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? Pero cuando tú te pones a inquirir y a profundizar, entiendes el sentido de lo que te está queriendo decir acá el predicador en Eclesiastés. Así es. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, pero el corazón del necio en la casa del placer. Aquí me llama la atención como lo dice la amplificada, porque dice, el corazón de los sabios está en la casa del duelo, pero el corazón de los necios está en la casa del regocijo y del gozo sensual. Entonces, cuando tú escuchas gozo sensual y estás en el mundo, dirás, pero si está bien. Pero cuando venimos a inquirir en la sabiduría del Padre, no está bien. O sea, no es la voluntad del Padre y no fue el diseño del Padre para su creación, para nosotros. Esa palabra ha vendido mucho, ha comercializado mucho, ha hecho caer a muchos en la tentación. Entonces, por eso es que no está bien. En el versículo 9 me llamó la atención que dice, no te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Y en la Biblia amplificada me dice, no seas rápido de espíritu para enojarte, porque la ira y la aflicción se alojan
en el seno de los necios. Y me lleva a Santiago 1:19, que bueno, que considero que es importante mencionarlo porque lo dice. Dice Santiago 1:19, sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros queremos que obre la justicia de Dios en nuestras vidas, no debemos ser rápidos para enojarnos, porque lo que hacemos es echar a perder las situaciones, las palabras que uno dice cuando está enojado no las puede recoger después, después tiene que arrepentirse y pedir perdón, y ya después que una persona hiere a otra con una palabra, y más que en nuestras palabras hay sustancia, tenemos autoridad, es un poco complicado. Entonces mejor no ser apresurados para irarnos. Así es. Mirta, quería comentar lo siguiente. A veces hay muchas comparaciones, sobre todo en el libro de Proverbios, que mejor es la sabiduría que el oro, que mejor es la sabiduría que toda riqueza. Sin embargo, cuando llega uno, por ejemplo, aquí en el 7:7, que habla de que ciertamente las presiones económicas perturban al sabio, Sí, entonces uno dice, pues sí, mejor es la sabiduría que la riqueza, pero como por comparación, pero se da uno cuenta que un sabio con presiones económicas pues se perturba, ¿no? Por muy sabio que sea, si el sabio no tiene cómo pagar la renta, cómo comer, es decir, se le queda es decir, se perturba el día a día del sabio. Y lo quiero complementar con lo que dice en el 12, la primera parte que dice, estar a la sombra del conocimiento es como estar a la sombra del dinero. El conocimiento te protege, pero sí, también el tema del dinero. Entonces, aquí lo que quiero que entendamos, mis estimados amigos, es que hay entidades espirituales que traen riquezas desiguales, injustas, riquezas indebidas, que cautivan a la persona, que traen tristeza, esas riquezas. Valga decir, ejemplo, Tiro, en Tiro está el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, el espíritu de Tiro. Bueno, eso es todo un sistema. Sidón, está Farmaqueia, que le lastima las finanzas. Por ahí está la reina del cielo, están algunos Baales, algunos dioses de las tinieblas. Entonces, claro, esas entidades espirituales quieren darle a la gente riqueza. El espíritu de Sodoma es muy fuerte. El espíritu de Sodoma le dijo a través del rey de Sodoma, le dijo a Abraham, venga, eh, entréguennos a sus descendientes, entréguennos a sus hijos y yo les voy a dar riqueza, ¿sí? Pero entonces Abraham dijo, no, 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 no. Es decir, entreguen sus hijos a la inmoralidad y yo les voy a dar riqueza. Entonces, es una confrontación. Ahora, no porque las tinieblas quieran controlar los medios económicos significa de que los medios económicos son malos en sí mismos, porque es el amor a esas entidades espirituales, es el amor a Mamón, ¿sí? A esas entidades espirituales que gobiernan esas riquezas ilegales. Pero el dinero es necesario, pues tan necesario es que perturba al sabio. ¿Cómo le parece, Mirta? El sabio se perturba ahí en el 7:7 y en el 7:12, pues haga de cuenta, aquí está lloviendo en Mérida, Yucatán, y un escudo, una sombrilla, un paraguas, es un escudo protector de la lluvia. Pero claro. si yo no tengo un escudo protector como el dinero, pues me voy a mojar. Igual la persona que vive en la calle, ¿cómo hace? Necesita, necesita protegerse de la lluvia. Es necesario y para poder vivir en una casa tienes que tener dinero. O sea, aquí en esta Biblia que tengo acá hace una observación sobre ese versículo 7:7, donde dice, según el contexto, probablemente se refiere aquí a la presión que ejerce el dinero en las decisiones humanas. O Si le sea, ponen el sobre debajo del decreto, el que firma el decreto prevarica inmediatamente porque hay un sobrecito de dinero. sí, Hay eso una es comisión oculta. claro, es así. Tremendo, ¿no? El Sí, dinero sí, compra conciencia, es muy fácil, ¿no? sí, Y sí, el sí. sabio, ¿qué hace en medio de su sabiduría si está necesitado?
Sí, ese es el aceite que mueve todos los engranajes en este tiempo. Y si el sabio está necesitado, pues se siente perturbado, ¿no, Mirta? Por lo menos lo piensa, por lo menos lo piensa. Así es. Sí. Aquí el 10 dice, nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores que esto. No es sabio preguntarte esto. En esto yo reflexionaba y digo que uno siempre tiene que ser agradecido en todo tiempo, tener una actitud de agradecimiento en todo tiempo. Desde que abres los ojos cuando amanece, agradecer este día, porque cada día es un regalo y es una bendición. Entonces, añorar lo que fuimos en el pasado y no vivir en el presente, te trae maldición. Una de las cosas que siempre yo le aprendí, que el Espíritu Santo me habló y luego me lo confirmó a través del hermano Emerson Ferrer, es que nosotros debemos de ser conscientes de que Yeshua o Jesús es nuestro eterno presente. Si Él está en mi presente, yo no tengo por qué añorar lo que pasó, porque yo sé que hoy Él está conmigo. Él hoy me bendice, Él hoy me habla, Él hoy me guarda, Él hoy me provee. O sea, hoy. El día es hoy. Ayer ya pasó. Mañana yo no sé, pero lo que tenemos ahora es hoy y ser agradecidos con eso. Por Sí, ese es un dicho muy popular en nuestras culturas de nuestros países latinoamericanos, sí. el que todo tiempo pasado fue mejor, pero a la luz de lo que dice aquí Eclesiastés 5:10, pues no, es una tontera realmente pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, eso lo aprendimos culturalmente, por lo menos cuando yo nací mi papá tenía 53 años, o sea, él era como mi abuelo. Y él siempre vivía rememorando que la economía en Venezuela, que no sé cuánto compraba, no sé qué, con una monedita, que bla, 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 y que antes era mejor y que antes era mejor. Entonces, claro, yo crecí pensando antes era mejor, pero ahora que veo que Jesús está en mi presente siempre, no, mejor es hoy. Hoy es el día que estoy viviendo. O sea, hoy es mejor. No tengo por qué estar añorando lo que fue o lo que pudo haber sido o no. Así es. Así, así lo veo. ¿Sí? Bueno, el 12 ya lo nombramos y ahora vamos con el 14 que dice, en el día del bien, goza del bien y en el día de la adversidad, reflexiona. Ha Elohim ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no sepa lo que sucederá después. En la versión amplificada dice, a mí me gusta compararlas porque hay palabras en las que cambia y como que me amplía más lo que me está queriendo decir. En el día de la prosperidad, alégrate, pero en el día de la adversidad, considera que Dios ha hecho el uno al otro, el uno al lado del otro, para que el hombre no descubra nada de lo que vendrá después de él. Como dice, para que el hombre no descubra nada. Tremendo, ¿no? Ajá. Entonces Tremendo. eso me habla también de las personas que visitan hechiceros, agoreros, como para que le diga que viene en el futuro. No. O sea, me parece que el padre prefiere como sorprendernos, qué es lo que va a venir después. Y para que nuestra confianza esté solamente en él y no en cualquier idea que nosotros podamos tener, sabiendo siempre que si nosotros amamos a Dios, como aprendimos en clases pasadas o en compartires pasados, que es para realmente el que ame a Dios, sepa que todo le va a ayudar a bien, venga lo que venga. Así es. De acuerdo. ¿Mm? De acuerdo. Sí, el 17 dice, no seas demasiado impío ni insensato. ¿Por qué morir antes de tiempo? Aquí dice, en el 17, entre paréntesis, en la amplificada, aunque todos hayan pecado, no seas malvado en exceso ni intencionalmente, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Quiere decir que la maldad y la insensatez nos acortan los días de vida.
Así es. Dice, aunque todos hayan pecado, no seas malvado en exceso ni intencionalmente, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Esto es una reflexión para todas las personas que nos están escuchando, para nosotros mismos, de saber que cuando nosotros tenemos esa intención de maldad en el corazón, hay que revisarlo y de verdad exponerse delante del Padre porque esto nos acorta la vida y no es la voluntad del Padre, que nosotros actuemos de esa manera. Dice, bueno es agarrar lo uno sin soltar lo otro, porque el que teme al oír, de todo sale bien parado. Si usted le teme al Padre, de todo va a salir bien parado. La sabiduría hace al sabio más fuerte que 10 poderosos en una ciudad. Ese está muy Mirta, lindo. Mirta, me hizo acordar perdón que me devuelva un poquito, me Ajá. hizo acordar en el 18 un consejo que le da a mi mamá, que fue pastora mucho tiempo, a las personas cuando iban a cambiar de empleo. Mi mamá le decía, no suelte ese trabajo hasta que no tenga el otro confirmado. El 18, ¿no? Sí, el Dice, 18. porque bueno es agarrarlo uno sin soltar lo otro. Sí, es Me hizo correcto. acordar de eso. Pero continúe en el 19, ¿no? La sabiduría hace más sabio al fuerte que 10 poderosos en una ciudad. Ok, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra, el que haga bien y nunca peque. No hagas caso de todo lo que se habla ni escuchas a tu siervo cuando te maldice. Eso está bien. No hagas caso de todo lo que se habla, ni escuches a tu siervo cuando te maldice. En esta, en la amplificada dice, no hagas caso de todo lo que se dice, no sea que oigas a tu siervo maldiciéndote. O sea, no estés metiendo la oreja donde no lo están llamando. O sea, uno tiene que ver a qué conversación presta atención. Y aquí dice, en el 23. Ah, no, en el 22 dice, pues sabes muy bien que muchas veces tú mismo has maldecido a otro. Y las personas se dirán, bueno, pero es que yo no maldigo, esa palabra no la uso. Pero maldición no es nada más decir maldito, sino maldecir es cuando maldices, cuando hablas mal de una persona, cuando la etiquetas con adjetivos descalificativos. La Biblia dice en Mateo, cuando le dices necio a tu hermano, no, cuando le dices estúpido, eso es maldecir. Entonces, ¿quién hay en la tierra que nunca ha maldecido? O sea, realmente creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Claro. Ujú. Todas estas cosas experimenté con sabiduría diciendo, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Esto me habla de cuando yo trato de ser sabio en mi propia opinión, de cuando yo trato de hacerlo en mi fuerza o de la sabiduría del mundo, con los dichos populares y esas cosas. La sabiduría que realmente prevalece y la que realmente surte efecto es el espíritu de sabiduría que reposa en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es uno de los 7 espíritus de Dios que conforman la menorá que está en nosotros. Si esa lámpara de la sabiduría no está encendida, entonces la sabiduría que podamos tener es vana o querer alcanzarla en nuestra propia fuerza. Lo que existe es remoto y en extremo profundo. ¿Quién lo podrá hallar? Vamos a ver aquí en el 24 lo dice. Lo que está lejos y lo profundo es muy profundo. ¿Quién puede encontrarlo? Verdadera sabiduría independiente del temor de Dios. Pregunta. No existe la verdadera sabiduría independiente del temor de Dios. Y eso me lleva a 2 Corintios capítulo 9, versículo 19. 2 Corintios
capítulo 2, perdón. Primera de Corintios, capítulo 2. Del 6. La sabiduría escondida. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernadores de este mundo, forzados a desaparecer. Es lo que venimos hablando. La sabiduría tiene que ser la sabiduría del Padre Celestial. Dice, me volví arrepentido y mi corazón se dispuso a conocer y escudriñar y buscar la sabiduría verdadera y la razón de las cosas y saber que la maldad es necedad y que la necedad es locura y que me había llevado a tal maldad y locura. O sea, aquí el predicador dice, ¿verdad? Que el buscar la sabiduría en su propia fuerza lo llevó a la maldad y a la locura. Es lo que venimos hablando. Para mí es casi como que en hechicería cae la persona que busca sabiduría fuera del Padre. Y los amigos de Café y Oración que nos están escuchando, es importante clarificarles que la sabiduría, hay varios tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios, que hace parte de su naturaleza, uno de los espíritus de Dios es sabiduría. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que mora en nosotros, pues el Espíritu de sabiduría puede morar en nosotros. Pero también hay una sabiduría que se reveló en tiempos antes de que la tierra fuese creada como tal. Se reveló esa sabiduría antigua que participó de procesos creativos y que luego, según algunos estudiosos de la Biblia, se pudo haber transformado en lo que hoy se llama la reina del cielo. Fue una de las rebeliones tristes y dolorosas que ocurrieron allá antes de la fundación del mundo. Pero Dios también le puso a cada especie de ángeles y de animales y a la raza humana, le dio sabiduría. Se habla de la sabiduría humana. Entonces, nos movemos con diferentes talentos. Aquí el problema de nuestro amigo Salomón aquí es que yo creo que no solamente se esforzó mucho en los temas culturales de la sabiduría humana, sino creo que él se dejó contaminar de la sabiduría de las tinieblas al permitir que sus esposas trajeran ídolos e instalaran templos de adoración a dioses paganos ahí mismo en Jerusalén. Creo que ahí cometió Salomón grandes errores al permitir eso. Y como pues él de todas maneras por ese talento, por ese don irrevocable de sabiduría, pues yo supongo que él inquirió, preguntó de qué trata esto. Y creo que ahí él pudo haberse contaminado y eso, él se dio cuenta que había pisado terrenos prohibidos. Mirta, creo yo, es mi teoría. Y aquí lo sustenta el versículo 27, esa teoría, porque dice, el 26, perdón, en la amplificada lo voy a leer, y descubrí que de todas las locuras pecaminosas, ninguna ha sido tan ruinosa para alejar a uno de Dios como las mujeres idólatras. Más amarga que la muerte es la mujer cuyo corazón es lazos y redes y cuyas manos son ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será apresado por ella. Claro, pues vea, Más claro, échele agua. más claro, si la mujer idólatra, enredarse con mujeres idólatras, lo seducen Sí, a terrenos peligrosos. sí. Sí, es tremendo como, me llama mucho la atención como lo describe porque dice, su corazón es lazos y redes y sus manos son ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será apresado por ella. Entonces eso como convalida lo que usted acababa de explicar, cuál fue él al final Bueno, se dio cuenta. así es. Bueno, qué bueno que estemos de la misma frecuencia. Sí. Ok, dice el 27, aquí es encontrado, dice el predicador, mientras sopesa una cosa tras otra para encontrar la estimación correcta y la razón. Lo que todavía busco, pero no he encontrado, un varón recto entre 1000 he hallado, pero una mujer recta entre todos esos
1000 en mi harén no he hallado. O sea, él está hablando que en su harén tenía 1000 mujeres y que no consiguió ninguna correcta. Ninguna. He aquí, esta es la única razón. Esta es la única razón para ello que he encontrado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos, hombres y mujeres, han buscado muchos artificios para el mal. Está diciendo que, ¿ah? Yo confieso que el 29 lo entiendo. El que Jah Elohim hizo al hombre recto, pero el hombre buscó las perversiones. Eso lo entiendo. Lo que se me hace muy pesado y muy duro es el anterior, Mirta, donde dice que entre 1000 hombres solo halló uno de los hombres entre 1000, pero que las mujeres encontró 0. Claro, yo supongo, ¿qué pasa? Él está hablando de una que tenía un harén. No puedo imaginarme porque no he inquirido ni me he trasladado ni en espíritu ni en ninguna forma de cómo puede ser que funcione un harén. Pero lo que se levanta las enemistades, los celos, la envidia, en una competencia de 1000 mujeres para agradar al rey. Los chismes, o sea, ahí todo se desvirtúa. Aquí lleva Primera de Reyes del 11 al 3, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 3 dice, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. O sea, esas mujeres, esas 700 concubinas y esas 300 mujeres pervirtieron el corazón de... O sea, no hubo una sola de ellas que fuera sensata. Así es posible, sí, está en ese contexto, me parece bien. Es Okay. en De ese otra contexto. manera sería muy fuerte creer que todo el sexo femenino, no hay esto, ¿sí? Que no No, hay, sí, no va a encontrar una mujer sabia, ¿no? no, él Que está hablando de su harén de 1000 mujeres. sí, sí, debe estar, Y está bien, me suena, él no, sí, me imagínate tú una persona con 1000 mujeres. No, no puedo ni, no sé. O sea, sí, no. no creo que ahí esté incluyendo a su linda y sabia madre, a Betsabé, creo que no la está incluyendo ahí, o sea, no está hablando No, del no, no. sexo femenino como tal, para que las feministas no se nos vayan a revolucionar, ¿no? Mirta, No, porque dice, porque aquí lo dice, entre paréntesis, 1000 en mi harén. Entre todos esos, o sea, él habla de 1000, que eran las que conformaban su harén. ya, ok, perfecto. No, esa versión está a todo dar, está muy buena esa versión que clarifica todo eso. Sí, nos saca la duda, porque aquí yo también podría decir, bueno, más o menos, si tenías 1000, ¿cómo es que no te gustó ninguna? O sea, no entendí. Pero no, Sí, está hablando de ese contexto, porque ahí claro, dice que ellas pervirtieron su corazón. claro. ¿Y por qué? Y en realidad es como trasladarle la responsabilidad a ellas, porque él ya tenía el mandato tradicionalmente que él no se tenía por qué unir con mujeres paganas de otros pueblos. O sea, estaba escrito en la ley que que los hombres no debían unirse en yugo desigual con mujeres idólatras. O sea, 2 más 2 son 4. Que estaba él tratando de probar que... Sí, estaba experimentando cosas debido a su poder, a su riqueza, Ujú, pero que no, finalmente se dio cuenta que todo eso era una vanidad todo. debajo del cielo, ¿no? Vanidad de vanidades, era eso. Exacto. Sí, Bueno, muy bueno. bien, Mirta. Amigos de Café y Oración, estamos hoy escudriñando Eclesiastés 7, 8 y 9. Nos vamos con el capítulo 8 de Eclesiastés. Bueno, aquí me llama la atención el primer versículo. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién sabe interpretar un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza de su semblante. La sabiduría. Esto me llama muchísimo la atención porque hay personas que uno ve con un semblante duro que ya de entrada tú dices, ups, eh, por aquí vamos, nos abrimos camino, porque por lo menos me pasa, ¿verdad? Que
cuando vas en la calle y te consigues con una persona que tiene cara dura o tiene aspecto de maldad en su rostro o como que tu espíritu lo percibe. Entonces, esas personas son faltas de sabiduría. Lamentablemente, bueno, no es por discriminar, pero se nota los hábitos de una persona cuando tú lo ves. Si tiene malos hábitos, eso se nota. Entonces, si uno adquiere malos hábitos, eso es falta de sabiduría y se Claro. refleja en el rostro. Muy bien. Eso. Dice el 2, digo, guarda el mandato del rey a causa del juramento ante Elohim. En la versión amplificada dice, te aconsejo que guardes la orden del rey y que con respeto al juramento de Dios por el que juraste lealtad. Cuando nosotros empeñamos nuestra palabra delante del Padre para hacer tal o cual cosa, debemos ser serios y responsables en cumplir lo que hemos prometido. Eso es lo que entiendo yo de este versículo. Está bien. No te apresures a retirarte de su presencia ni resistas a su amenaza. Aquí en la cinta de abajo donde explica en la versión textual, esto es retirarse airado, o sea, no te enojes con el Padre. No te enojes. Ok. No te dejes llevar por el pánico ni te apresures a salir de su presencia. No persistas en nada malo, porque Él hace lo que le place. Mirta, ¿cómo Porque te sientes tú cuando estás hablando con alguna persona y esa persona se molesta y se va de tu presencia? ¿Cómo te sientes tú? O tú haces o tú cometes esa práctica de si se molesta, se retira. no, no, me parece una falta de respeto con mi interlocutor, que yo me retire molesta y lo deje con la palabra en la boca. No, ¿Te ha pasado alguna vez? me lo han hecho, sí. ¿Se lo han hecho? Ujú. ¿Y cómo te No has es sentido? agradable. ¿Cómo? ¿Ah? No es ¿No te has agradable. sentido bien? No, no es agradable. Bueno, muy bien. No es agradable. Digamos, Ok. Dice, y la palabra del rey es soberana. ¿Quién le pedirá cuenta de lo que hace? El 5 me llamó mucho la atención que dice, el que observa el mandamiento no experimentará cosa mala. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es decir, el tiempo oportuno y el procedimiento correcto. ajá. El corazón del sabio. Aquí en la amplificada dice, el que obedezca al mandato del rey no sufrirá daño y la mente del sabio sabrá cuándo y qué hacer. Es como Sí. mantener la cabeza, como dicen, mantener la cabeza fría, no dejar que se suba la sangre a la cabeza para hacer locura, sino que Dios nos da la sabiduría para saber qué hacer en un momento determinado. Qué bueno llegar a tener un corazón de sabio, ¿no? Ay, sí. Para discernir Yo- los tiempos y los procedimientos. Sí, sí, sí. Porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Ciertamente el mal gravita sobre el hombre, sobre el mal que gravita sobre el hombre es grande, pues no sabe qué sucederá y cuándo esté por suceder. ¿Quién se lo anunciará? Nadie se lo puede anunciar. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay escape en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Vuelve como a repasar el versículo que ya leímos, o sea, de aléjate del mal. A todos nos va a llegar la hora, tenemos la hora y el momento señalado, pero que no sea por nuestra iniquidad y nuestra impiedad que se adelante ese tiempo.
Todo esto he visto y dediqué mi corazón a todo lo que sucede debajo del sol mientras un hombre domina a otro para su mal. En la otra versión dice, eso me llamó la atención, todo esto lo he visto al aplicar mi mente a cada trabajo que se hace bajo el sol. Hay un tiempo en el que un hombre tiene poder sobre otro para su propio daño o para el otro. O sea, hay un tiempo en que un hombre tiene la potestad de hacerle daño a otra persona. Eso lo he visto también. Vea. Y ahora al 12 me voy, que dice, pero aunque el pecador haga el mal 100 veces y prolongue sus días, sé que le irá bien al que teme delante de Dios. Aunque un pecador haga el mal 100 veces y sus días aparentemente, dice aquí en la amplificada, se prolonguen en su maldad, sin embargo, ciertamente sé que les irá bien a los que con reverencia temen a Dios, que lo reverencian y adoran reconociendo su presencia continua. Mira qué tan lindo como lo dice aquí. Reconocen su presencia continua. Lo que veníamos hablando de Jesús. O sea, Él es mi eterna, o sea, reconocer su presencia continua y me irá bien. Mirta, aquí hay un versículo que me llamó aquí la atención. ¿Cuál? El 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala, el corazón de los hijos del hombre está presto a hacer el mal. Me hace recordar pues un caso, digamos, cuando a un niño no se le corrige en caliente, sino que a veces de manera ignorante en nuestras culturas, la mamá le dice al niño, cuando llegue su papá por la noche o cuando llegue su papá el fin de semana, si es que está viajando, les voy a contar para que lo regañe. Entonces, cosas que yo negocié con mi esposa cuando yo viajaba, yo viajaba tenía un trabajo donde estaba 3 días en la ciudad de Bogotá y 3 días por fuera del país, viajando por 10 países diferentes. De las cosas que yo negocié con mi esposa, que le dije, mira, si mis hijos se portan mal, castíguelos en caliente, explíqueles el por qué. Yo los castigaré cuando vuelva, sí, solamente sí, si se portan mal delante de mí, porque yo no puedo gastar el día que voy a estar con ellos castigándolos. Lo negocié, pero no por deslindarme de mi responsabilidad de padre, sino porque todo sistema de desempeño requiere señales claras. Sí. Te castigo y él debe saber por qué. Ahora, vamos a la parte laboral. Cuando alguien hace cosas malas, llega tarde, comete fraude, si no se ejecuta de manera inmediata una sentencia contra eso que se hizo mal, entonces todos los demás que están observando van a estar prestos a hacer el mal, a llegar tarde o a cometer fraude. Si alguien se da cuenta que el gobernador de un estado, el gobernador de un departamento, de una provincia, es un tipo que por todos los contratos que firma cobra un porcentaje, todos los subalternos que están por debajo ya se sienten en la capacidad de también cobrar un porcentaje. Claro. Y si esos organismos de control, procuradurías, fiscalías, eh, tantas contralorías, esas CIAs, si no prestan una sanción inmediata, pues ¿qué pasa? La gente va a actuar de mala manera, ¿sí? Ahora, no me gustan esos casos de la justicia, de esas cortes supremas, por ejemplo, de mi país, Colombia, que hay una ley una ley que viola un principio constitucional del presidente y el presidente la saca y el presidente sabe que la corte, como es perezosa, floja, lenta, se va a demorar un año. Entonces él saca la ley, la aplica un año y al año la corte dice, no, esa ley no va porque viola tal artículo. ¿Qué forma tan? Es decir, eso es a destiempo, esa revisión jurídica a destiempo ya no sirve para nada. Ahora, cuando un alcalde en un pueblo colombiano se roba los miles de millones de pesos y sabe que al final él confiesa, sí me lo robé, entonces, bueno, como confesó, entonces paga 5 años, pero
pero si él devuelve algo, paga 4, pero con 4 ya se va a pagar a la casa, a la cárcel. Pero, entonces, finalmente roban, confiesan, se van a, se van a su casa, se van a vivir a una finca de 500 hectáreas con 200 casas de ganado, tranquilo, hasta la policía los va a cuidar. Entonces, ya de antemano, si eso no pasa nada, si hubiera una pena de muerte como en Singapur o en China, entonces, pues, si no hay un sistema de desempeño que corte con el mal de raíz, la gente va a seguir actuando de mala manera. Es verdad. Se corrompe toda la estructura, todo el sistema se corrompe. Es así. Es como una manzana podrida que pudre todo alrededor. O cuando en Y una iglesia local, un hermanito peca y el pastor dice, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pues toda la iglesia se termina corrompiendo. O muchos, tampoco todos, pero muchos terminan corrompiéndose porque creen que, ¿sí? Que porque el don está ahí, tal vez ora por enfermos y se sanan, o algún don, como los dones son, la gente cree que porque sigue aplicando el don y el don funciona, es porque Dios está con ellos y porque los está avalando, y no es así, el don sigue funcionando, ¿sí? es irrevocable el don. El don sigue funcionando, entonces ahí la gente se pierde, porque la gente, como el don a veces es una señal de poder, entonces la gente se pierde creyendo que porque tiene esa señal de poder es que Dios está con ellos, cuando Dios no está ni no está ni en una milla a la redonda, es decir, no aparece por ninguna parte. Entonces, pero está el don. Entonces, ahí la gente se puede equivocar, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien. Aquí el 13 dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que serán como una sombra, por cuanto no teme delante de Dios. Hace nuevamente énfasis en que la impiedad acorta la vida. Acorta la vida. Aquí me lleva a una referencia en Mateo 25:41, que dice, Mateo 25:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil y tiende a hacer el mal. Entonces, si no queremos que nuestros días sean como una sombra, tenemos que velar y orar. Nos lo recomienda Jesús en Mateo 25:41. Ok. Seguimos con... Hay otra vanidad que ocurre sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a la obra de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a la obra de los justos. Digo, esto también es vanidad. Esta era la percepción de Salomón. Es vanidad. No, Tremendo. ¿Se esto no. acuerda del Salmo 73 de la gran adorador y líder Asaf? Que se empieza el Salmo 73 diciendo, no, pero es que yo no puedo entender por qué a los malos les va bien y por qué a los buenos nos va mal, ¿sí? Para lograr finalmente entender que las obras de ellos pues no iban a perdurar en el tiempo, ¿no? Puede que produzca un resultado a corto plazo, Sí, pero puede ser que en 2, 3 generaciones pues ya ese apellido no exista sobre la faz de la tierra, ¿sí? Haya sido cortada de raíz esa familia. Pero bueno, como nosotros no vivimos 500 años para darnos cuenta de eso, creemos sí, que eso pasa desapercibido pues en la justicia de Dios. No, lo que pasa es que nosotros tenemos vidas cortas y no alcanzamos a ver la dimensión de la justicia de Dios, ¿no? Nosotros claro. quisiéramos aplicación inmediata, express, y no entendemos que Dios se mueve en otras Es dimensiones de tiempo. en sus tiempos, claro. Aquí el 15 dice, entonces elogié el gozo, porque no hay nada mejor que un hombre bajo el sol, sin Dios, que comer y beber y estar gozoso, porque eso permanecerá con él en su trabajo a través de los días de su vida que Dios le da bajo el sol. Claro, está relacionado con el versículo anterior.
Cuando apliqué mi mente a conocer la sabiduría y ver la actividad empresarial y el doloroso esfuerzo que se realiza sobre la tierra, cómo ni de día ni de noche duermen los ojos de algunos hombres. Es tremendo cuando la gente cae ya como en la esclavitud del trabajo, que no duerme, ni de día ni de noche. Sí, El así es. 17 dice, entonces vi toda la obra de Dios, que el hombre no puede descubrir la obra que se hace debajo del sol, porque por mucho que un hombre se esfuerce en buscar, no la encontrará. Sí, más que eso, aunque un sabio piense y diga que sabe, no podrá averiguarlo. Hay misterios que solamente el Padre los revela a quien Él los quiere revelar. Esa es la conclusión que yo saco. Así es. A veces, este Eclesiastés me ponía a mí a pensar profundamente porque, ojo lo que voy a decir para que se entienda en un buen contexto. Puede ser malentendido si se escucha a la ligera. A veces esas puede ser hasta angustia de espíritu querer descifrar misterios, Sí, ¿sí? Es sí, decir, a ver, pero inquirir misterios es de sabios, sí. sí, Pero si yo por estar inquiriendo misterios me vuelvo mal esposo, si yo por estar inquiriendo misterios me vuelvo mal padre, mal amigo, mal vecino, pues ¿qué sentido tiene todo eso? Inquirir misterios para quedarme solo, ¿sí? No tiene ningún sentido, ¿sí? sí. Aquí en ese versículo nos lleva de referencia a Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el 34 dice, pues, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, yo concluyo, si al Padre le place en su infinito amor y misericordia revelarme una solita cosa, yo me alegro, porque todo es de Él. Una solita cosa, bien. Sí, Eh, cuando eh, estamos en este programa de leer la Biblia, sí, por supuesto que nos vamos a dar cuenta de muchos detalles, claro, nos vamos a dar cuenta de mucha información, el Espíritu va a hablar a nuestras vidas, vamos a madurar en muchas cosas, vamos a, por lo menos yo digo que una persona que lee la Biblia se le quita sí, el comezón de oír en todas partes, ¿sí? Por lo menos, porque como se concentra en la palabra y el Espíritu Santo le habla, la palabra le habla, entonces se le quita el comezón de oír. Va a valorar y va a pesar la revelación que Dios le dé a Mirta, que Dios le dé a William, pero igual él sigue teniendo el Espíritu Santo. Y si Dios quiere que él profundice en eso, pues profundiza, y si no, pues no. Y ahí seguimos, ¿sí? y sí, Entonces, hay que tomarla con frescura. Mire que aún la vida espiritual podemos hacerla una vida angustiosa, podemos hacerla una vida complicada, ¿sí? Sin ninguna necesidad. sí, Todo eso puede ser vanidad del hombre. es Puede llegar a correcto, ser vanidad. Algo aparentemente bueno, como inquirir en la palabra, puede llegar a convertirse en vanidad. sí, es verdad, Es un así, peligro del cual tenemos que cuidarnos y estar atentos, que Dios nos puede hablar a través de una mula, a través de un caballo, a través de un pájaro, a través de un árbol, a través de una persona, a través de cualquier cosa nos puede hablar. Entonces, si uno ya tiene ideas preconcebidas, prearmadas, pre, con prejuicios, ¿sí? Entonces, como dijo Albert Einstein, es más fácil
desbaratar un átomo y volverlo a armar que quitarle a una persona un prejuicio elaborado. Imagínese, sí. Ahora, y ese prejuicio elaborado puede caber dentro del conocimiento bíblico. Mira, si tú tienes un prejuicio elaborado, es más fácil desbaratar un átomo y volverlo a armar que cambiarte ese prejuicio. Es verdad, Salvo que tú te consideres enseñable, que tú digas, pues voy a escuchar, no entiendo, pero escucho. claro. Como lo que entiendo y pues lo que no entiendo lo dejo ahí como en reposo, ¿no? Sí, Y ahí vamos. sí, sí, sí. Bueno, vamos Bueno, para el siguiente capítulo, el capítulo número 9, Mirta. aquí Cor- este es, Mirta lo- Cordero desde Córdoba, Argentina. aquí lo titula en esta Biblia, Elogio a la sabiduría. Ujú. Dice, porque por todo ello dediqué mi corazón para declarar que los justos y los sabios y sus obras, todas estas cosas están en la mano de Dios. Aún el amor y el odio, pero el hombre no lo sabe, aunque es todo está delante de ellos. Él aquí se infiere, ¿verdad? Que tenemos un velo que no nos deja ver muchas veces, que todo, porque todo está delante nuestro y todo está en la mano del Padre. Todo acontece a todos de una misma forma. Lo mismo le ocurre al justo que al impío, al bueno, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificio y al que no los ofrece, tanto al recto como al pecador, al que jura en vano como al que respeta su juramento. Él aquí dice que todo nos ocurre a todos. Y entiendo que todo depende, que cada quien lo percibe desde su realidad, desde la cosmovisión que tiene. Pueden pasarle cosas buenas y cosas malas a todas las personas y no todo el mundo las percibe de la misma manera. Correcto. Cada quien decide cómo le afecta lo bueno y lo malo, de acuerdo a su sistema de creencias. Ajá. Tal es el mal entre todo lo que ocurre debajo del sol, que haya una misma suerte para todos y que el corazón de los hijos del hombre esté lleno de maldad y que la locura anida en su corazón mientras viva y después de esto a los muertos. Aquí esto dice que la maldad se anida en el corazón y confirma más esta teoría de que nosotros creemos con el corazón. Y por eso Dios cambia nuestro corazón. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y en nuestro corazón Él escribe sus mandamientos. Por eso es que saca la maldad. Y por eso es que cada vez que leemos la palabra, somos limpiados cada vez más y más de esa maldad que habitaba en nuestro corazón. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Han perecido con su amor, con su odio, con su envidia y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque tus obras son aceptables a Elohim. O sea, en esta nos está hablando de la sabiduría y de cómo nosotros debemos vivir o que lo que vivamos va a depender de la actitud de nuestro corazón. Era Mirta, lo que hablabas de vivir el presente. Sí, Y adicional a vivir el presente es vivir lo sencillo, vivir lo práctico. sí, Diariamente nosotros comemos, ¿sí? Come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, ¿sí? sí, Porque, claro, devolviéndonos hacia atrás, porque malos y buenos, finalmente llegará un momento donde todos habremos fallecido y esas angustias y esas ansiedades producidas por no vivir el presente, ¿no? ujú, Y a veces esto, yo me cuestiono y digo, bueno, pues y uno hace tantas cosas en la sí, vida para uno pensionarse, tener una pensión, para llegar a los 60, 65 años y posterior, para poder tener un pedacito de tierra frente al mar o frente a un río y lanzar el anzuelo y agarrar un pescado,
pues esas cosas las puede uno hacer sin necesidad de llegar a los 60, 65 años, tener un pedacito de tierra para hacer eso. Es decir, porque es porque vivimos paradigmas culturales. Sí, Y yo creo que aquí no le están haciendo, aquí no le están haciendo ningún elogio al perezoso. No, Proverbios no le hace ningún elogio al perezoso, tampoco en Eclesiastés. Solo que vivamos el presente con lo que tenemos, sabiduría diaria, cosas prácticas, ¿sí? Cosas prácticas, lo que está a nuestro alcance. De eso trata la vida. Y de más eso. adelante, Mirta, mire lo que dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Tenemos que tener vidas de santidad. Sí, Es vivir el presente, pero en santidad. Nunca es falte un correcto. cuento. Eso tiene que ver con el aceite del Espíritu Santo, tiene que ver con perfumes, con aceites esenciales, bueno, con todas esas sustancias maravillosas, tanto naturales como espirituales que tenemos para bendición nuestra. Y dice, goza, y quería llegar a este pasaje, Ese es hermoso. goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida vana que te han sido concedidos debajo del sol. Sí, todos tus días de vanidad, pues esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo en que te afanas debajo del sol. O sea, el versículo 9 de Eclesiastés 9 aplica para hombres y para mujeres. Es gozar la vida con nuestro cónyuge, ese cónyuge que conocimos cuando éramos jóvenes. ¿Sí? Sí. Cuando éramos jóvenes y bonitos, porque luego éramos jóvenes y desarrogados. Entonces ya cuando llegan los años y nos arrugamos, entonces sí, cuando no teníamos canas, Sí. qué bueno. Entonces es gozarnos con ese cónyuge que conocimos en la juventud. Amén. Bueno, estamos hablando de, pues, no sé, por debajo de los 30 años, qué sé yo. Esa juventud. Y de eso trata la vida. De eso trata la vida. Claro, Dice que esa a es las la personas que tienen de recompensa. 40 años, de 50, que han tenido divorcios, que han tenido viudez, pues este pasaje, pues Dios es bueno para proveer esos vacíos, Sí, porque se trata de tener vestiduras blancas, pero si no va a tener vestiduras blancas, sino que se va a quemar se va a quemar en medio de impurezas y de pensamientos de impureza y de moralidad, pues mejor cásate. Así tengas 40, 50, 60 años, mejor cásate. Si sí, has de manchar tus vestiduras, ¿sí? sí. Le conté, Mirta, Sí, la historia de una, creo que te conté una historia de una líder de un equipo de intercesión de 85 años que dejó manchar sus vestiduras, ¿no? ¿No te la no, conté? Bueno, le voy a contar rápidamente. Pastor Profeta Amigo tiene un equipo de intercesión y su líder era una mujer de 85 años que más o menos tenía como 20 años de viudez, una mujer, y dejó de ir a liderar las reuniones de intercesión y la llamaba y ella le sacaba excusas. Entonces dijo, no, voy a ir a verla porque esto no es normal. Ella llevaba 20 años o más con él asistiendo a esa congregación, una mujer, y ella, no, que está ocupada, pastor, que no sé qué. Te le digo, no, 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 a ver, mírame a los ojos, ¿sí? Voy a decirte, utilizando este pasaje, ¿en qué manchaste tus vestiduras? Ella pues le dijo, ¿cuál es tu pecado? Entonces ella viéndose claro, el pastor fue con otro, fue con otra hermana que lo acompañó, y ella dijo, no, lo que pasa es que un hombre viudo de 55 la invitó a cine, la invitó a comer helado y estaba fornicando con un hombre como 30 años menor que ella, una mujer líder de intercesión de 85 años. ¿Por qué le cuento eso? Porque en una reunión de pastores, un pastor dijo, yo sugiero que las líderes de intercesión sean mujeres de más de 70 años. Entonces levanta la mano este pastor profeta y dice, no, vea lo que... Claro, nunca se divulgó el nombre de esa hermanita, pero una mujer de 85 años, piadosa, también está sujeta a manchar sus vestiduras. claro. También está sujeta a tener pensamientos de inmoralidad. Entonces, por eso tenemos que gozarnos, es decir, Dios puede redimir. Si lo que la Sí, hermana necesitaba era un esposo, pues podía haberse redimido con un esposo. Así, tengo 85, me enamoré
de un hombre de 55, pues pastor, cásenos. Hermana, pero cásenos, así sea que tenga un solo año de luna de miel y luego parta con el Señor, pues, ¿sí? Pero cásense. Es decir, amigos que están ahí en esas circunstancias, 50, 60, 70 años, hermano, no le dé pena casarse, si le tiene que casar, cásese, Claro, cásese, así tenga nietos, bisnietos, pero no deje manchar sus vestiduras, ¿sí? Entonces, claro, el pasaje no aplica para ellos, pero había que hacerlo extensible. Yo tuve la fortuna de casarme con la mujer de la juventud, o sea, yo a mi esposa la conocí de 15 añitos, me casé cuando tenía 20 años, es la mujer de mi juventud, en ella es decir, la vida quisiera pasarla con ella, es decir, no se me pasa, pero ni la más remota idea por la cabeza eh, de no gozar la vida con ella, ¿no? Con la mujer de mi juventud. amén. Cuando Dios les da una oportunidad, pues gloria a Dios. Pero si ya son casos de recasamientos, pues hágalo, hermano. Siga el consejo del apóstol Pablo. Si ve que se va a quemar con impurezas sexuales, pues en una Biblia amplificada, versión William Neira, si se va a quemar, si va a estar pensando en impurezas, mejor cásese, hermano. Cásese, cásese. ¿Sí? Que aunque no sea un matrimonio profético, será un matrimonio pastoral, simplemente para que no, simplemente para apagar ese incendio dentro de sus emociones. Cierto. Es correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Mirta, qué bueno, la dejo seguir adelante. Dice el 10, todo cuanto haya ser tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Aquí él sigue haciendo énfasis en el vivir el ahora, el momento presente. Me volví y viví debajo del sol, que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que un tiempo y una suerte alcanzan a todos ellos. Qué bonito pasaje. Bello, ¿Cómo te sí. parece que uno puede, es decir, uno puede decir, no, mejor es correr, que sí, el pez rápido se come al pez lento, o el pez gordo se come al pez lento, los fuertes le ganan a los débiles, ¿sí? Te Sí, cuento que aquí es algo, este versículo 11 me da a mí como para dar pie a algo que yo le llamaría, porque habla de tiempo y de oportunidad, es como de gestión de las oportunidades. sí. No todos tienen las mismas oportunidades en la vida. Hay gente muy brillante que nunca ha tenido oportunidades, gente Mm, menos brillante que tiene oportunidades y las aprovecha. Entonces, gestión de oportunidades. Estamos en Argentina, estamos en México, las oportunidades no son las mejores. Pues migramos a países que nos den oportunidades mejores. Me perdonan mis amigos mexicanos y yo estoy en México, Mirta está en Argentina, pero si estos países mal administrados dan menos oportunidades que otros países que dan más oportunidades, pues yo debo acercarme a las oportunidades porque yo puedo tener muchas ideas, mucho talento, muchas ganas de hacer cosas, pero si no tengo oportunidades, si no hay un tiempo y una suerte para alcanzar, pues, ¿qué va a pasar con todo eso? es correcto. Aquí en esto hace referencia a Romanos 9:16, dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos, ¿qué, perdón? Romanos 9:16. Muy bueno, del que Dios tiene misericordia. O sea, si Dios tiene misericordia de Mirta, sea que vaya más rápido, más lento, si Dios tiene misericordia, Mirta va a tener lo que quiere. William va a tener lo que quiere. Usted, amigo que nos escucha, va a tener lo que quiere. Puede ir más rápido, más lento, ¿no? Aquí no estamos haciendo el elogio a los perezosos ni a los lentos. Lo que queremos decir es que todo eso es angustia. Todo eso es angustia de espíritu, de alma. Finalmente es que por eso tenemos que clamar por la misericordia de Dios, que Dios tenga Amén, misericordia. Vea, a amén, los que sean empleados, hay jefes malos, hay jefes buenos, hay empresas malas, hay empresas buenas. Yo lo que le digo a la gente con la que tengo oportunidad en estos años de consejero como pastor es, mire, pídele al Señor que tenga misericordia, que los canales de bendición que él usen sean canales adecuados. Tú necesitas un ingreso,
que Dios te coloque empresas o te coloque jefes que no sean villanos, que no sean gente malvada, porque gente malvada vas a encontrar en la vida. Entonces, Señor, ten misericordia de mí. Entonces Dios pregunta, ¿cómo voy a tener misericordia de ti? Tú digas, pues que no de con empresas villanas, con empresas malvadas, ni con jefes malvados, ¿sí? Ten Sí, misericordia de mí, tengo que trabajar, está bien. Señor, por tu misericordia tengo que trabajar. Entonces, pues que dé con gente que no abuse de mí, que no me maltrate, que no me humille de esa manera, o sea, que no me haga, ¿sí? Que no me haga mobbing laboral, que no me haga bullying laboral. sí, Entonces, Dios sí puede extender su misericordia si gemimos a Él. Acuérdense que estamos en café y oración. La oración es conversar con Dios, la oración es orar un pasaje de la Biblia, pero la oración también tiene que ver también con pedir por nuestras necesidades, aún sabiendo que las conocen, o interceder por otros, por nuestro país, por ciertas temáticas que nos afligen a nivel internacional, pero también está el gemir. Si te encuentras en una situación terrible de abuso laboral, ¿sí? Pues gime al Señor, tus lágrimas, tus gemidos en lo secreto serán escuchadas por Dios, y de lo que sí estoy completamente seguro, hay cosas de las que no estoy seguro es que Dios conteste todas las oraciones, no estoy seguro de eso, pero algo que estoy 100% seguro es que de todos los clamores que tengan gemido, Dios contesta las oraciones. Qué interesante, o sea, muy interesante. al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, le escucha y le da respuesta. Porque si yo Sí, hago una oración desde mi soberbia, desde mi vanagloria, pues no pasa absolutamente nada. Son oraciones que pueden ser estorbadas. Pero clave, 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 mis amigos, gemir, gemir, clamar con gemidos. Dios contesta siempre, siempre. Entonces, si has orado mucho por un tema, así como muy chévere, como muy superficial, saca tiempo y dile a tu familia, déjenme solo hoy porque voy a gemir. ¿Cómo así que vas a gemir? Sí, voy a estar solo con el Señor. Y si de pronto escuchan gritos o llantos, no se asusten, estoy gimiendo. ¿Sí? Déjenme solo, voy a gemir. He escogido un día para gemir. Y ese día diga, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? O tus lágrimas la vibración de tus órganos después de llorar. ¿Sí? En fin, a lo que me refiero es que Dios siempre contesta eso. Pero fíjense que podemos ser buenos, talentosos, nos esforzamos y no pasa nada. Porque como dice aquí, tanto en Eclesiastés como en Romanos, ¿sí? Depende de la misericordia. solo de eso. Uno de los versículos que leímos en una de las conversaciones pasadas que decía que el Dios a quien ama aun cuando duerme, le envía. O sea, todo es de Él y para Él, así que no, eso no, ahí no hay para dónde agarrar. El 12 dice, pero el hombre no conoce su tiempo. Como los peces son atrapados en la malévola red y los pájaros caen en la trampa, así son atrapados los hombres en el tiempo malo, cuando ello les sobreviene de repente. El 12. Sí, esto es así. Cuando la gente no conoce su tiempo. El 13 dice, también vi algo que para mí es de gran sabiduría debajo del sol. Una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y llega contra ella un gran rey, y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio. Y en ella se halla un hombre pobre, pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre es menospreciada y sus palabras no son escuchadas. Estos pasajes me recuerdan el libro de Judith, que una vez lo leí, estoy inquiriendo en el libro de Judith, y con la sabiduría que el padre le dio a Judith,
se salvó el pueblo por la sabiduría, por la conexión que ella tenía con Dios. Dios salvó al pueblo del ejército que venía a invadir a la ciudad. Entonces, más vale la sabiduría que la fuerza. Las Solo palabras que, de los sabios dichas en quietud son más aceptables que el vociferar de un soberano entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero uno solo que yerre puede destruir muchas cosas buenas. Mirta, aquí hay un peligro y es que normalmente uno culturalmente menosprecia la sabiduría de los pobres. Sí, Y tú si eres pobre, pues sepa que lo van a menospreciar aunque sea sabio. sí. Eh, y aquí voy a, digamos, a- voy a contar algo así. Una historia muy común en marketing, las cuentan en las universidades de marketing que allá en Cincinnati, en la casa corporativa de P&G, Procter Gamble, donde hacen cremas y bueno, entonces necesitaban que la crema dental, que la crema dental se vendiera en mayor cantidad. Y la aseadora, una migrante, pues escuchaba esas conversaciones de los marqueteros, como dicen en México, los de marketing, pensando cómo vender más, pero cómo se hace que la gente se cepille más los dientes, ¿no? Cómo se consuma más estos gramos de crema dental. Y dice la migrante, limpiando, pues quiere prestar atención, pero como a veces hay gente que no menosprecia necesariamente a los pobres, sino que los escucha. Entonces, la señora se quedó ahí en la reunión y les dijo al grupo que estaban ahí, les dijo, pues ábranle la boca más al tubo de la crema para que cuando la persona oprima, pues salga más volumen y así se vende más. Entonces, porque en ese tiempo las cremas dentales eran muy delgaditicas la boca, era muy delgaditica, salía un chorrito muy delgadito. Entonces, después de eso, uno medio hace así, mire, observe a un niño o haga una prueba, 20 niños en una escuela, a todo él es una crema dental con un cepillo y verá que hay niños que van a gastar medio tubo mientras otros Sí, le van a hacer la medida precisa, ¿sí? O sea, hay que abrirle la boca al tubo para que salga la crema. Entonces, claro, el papá o la mamá de familia dice, con 3, 4 hijos, pero se acabó la crema dental, pero la compramos ayer. Claro, con esa boca tan grande que tiene la crema, con que uno de los 3 niños haga ya con eso, quiere vender más miel, ábrele la boca al envase, quiere vender más crema, salsa de tomate, más ketchup o ketchup, pues ábrele la boca para que habrá un niño que le echará un poquitico, pero habrá otro que se le desparrama todo, ¿no? sí, Entonces, fíjese que hay sabiduría que viene de los pobres. Entonces, si tú eres una persona sabia, no vas a menospreciar la sabiduría de los pobres. La mayoría de la gente que no es sabia va a menospreciar la sabiduría de los pobres. es correcto, Entonces, es correcto. puede que sea un trabajador de oficios varios, pero ese trabajador de oficios varios tiene una herencia milenaria y en algo que él hace puede producir una innovación. Ahí es que escucharlo, o sea, escucharlo. Oye, fulanito, ¿qué harías tú en este caso? No, pues haría esto. Esa puede ser la solución al problema. Así que amigos, podemos estar muy entrenados, muy capacitados, pero siempre es importante saber que aún dentro de los pobres hay gente sabia. Sí, es correcto. Bueno, eso era todo por ese capítulo. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos entonces, pero de todas maneras, ¿cómo le pareció la aventura por Eclesiastés, Mirta? Muy Compleja, ¿no? interesantísima. Interesantísima porque hay que leerlo y profundizar para poder entender el contexto. Sí. Y Si uno solamente lo estas lee Biblias, si uno lo lee por encima y rapidito, no, se queda como que no leyó o no entendió. sí, puede, a partir de un versículo, puede armar una secta, ¿no? Puede armar Sí, quién sabe qué cosas, sin sí, ver el contexto, ¿no? sí, sí. Hay que saber el contexto. Bueno, nos vamos para amigos de Café y Oración.
nos vamos rápidamente para la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Es el último capítulo que hay de este Corintios. Al parecer el apóstol Pablo escribió 3 cartas, solamente conocemos 2. Es posible que por ahí haya una carta por ahí por descubrirse, esté por ahí en alguna vasija, en alguna cueva por allá en el Medio Oriente, no lo sabemos. Pero el día que aparezca la tercera carta a los Corintios, no se disguste porque apareció una tercera carta, ni se moleste, ni se rasgue las vestiduras, ni de su vida por eso, simplemente qué bueno que léela, a ver, escudriñarle, preguntarle al Espíritu Santo, ¿y esto qué? El Espíritu Santo dirá, no, una sí, la escribió, pero no tenía mucho sentido, por eso duró perdida. Ah, bueno, ya ahí quedó. ¿Sí? O tiene mucho sentido y por eso las tinieblas quisieron ocultarla. Entonces, porque a veces nos volvemos como tan con ideas tan preconcebidas alrededor de la palabra, que Sí, hay libros que están en el canon no protestante, que están en el canon católico. ¿Y acaso es que el canon protestante está avalado por el Espíritu Santo más que el canon católico? Pregunta, para no ofender a los... O sea, y no, y es que, no, espérate, pero estás partiendo de un prejuicio. claro. Entonces, pues uno dice, no, pues esto, yo he comprado Biblias protestantes porque me muevo dentro del cristianismo, pero ya, la King James con los libros perdidos. Ay, ¿cuáles son los libros perdidos? No, pues Tobías, Judí, bueno, por allá, qué interesante. Y hay ministerios proféticos y apostólicos que hablan de ciertos evangelios que no están ahí. Y si no entienden, mis estimados amigos, pues quédese en modo observación. Es posible que algo, sí, que el evangelio de San Tomás, que se ha puesto de moda por ahí en algunos Sí, ministerios. está de moda. Entonces, mis amigos, calmados, léalo, escudriñelo, obsérvelo, no critique a los que a los que le están sacando provecho. Téngalo ahí, no merece la vida, no merece una pelea, un conflicto, una mala amistad, no merece, escudriñelo y que el Espíritu Santo te hable. Y llegará un momento donde se volverá tan popular que ya esto, cuando compre la siguiente Biblia en papel ya estará incluido de un momento a otro, o de pronto alguien descubre algunas fallas y finalmente termina por dejarse ese uso de ese libro. Entonces, no entre en peleas innecesarias, ¿sí? En peleas que agotan y que debilitan el cuerpo. Bueno, vámonos para la segunda de Corintios capítulo 13, mi estimada Mirta Cordero. Bueno, aquí en el primer versículo de esto es una de las pistas que nos da a inquirir que probablemente esta sea la tercera carta porque dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano, a los que pecaron anteriormente y a todos los demás, si voy otra vez, no seré indulgente. La versión amplificada dice, ya he advertido a los que pecaron en el pasado y a todos los demás también, y les advierto ahora, aunque estoy ausente de vosotros, no lo hice cuando estuve con vosotros la segunda vez, que si vuelvo no perdonaré a nadie. Dice así. Y el 3 dice, puesto que buscáis pruebas, entre paréntesis dice, pruebas forenses, de que Cristo está hablando en mí y a través de mí. Él no es débil o ineficaz al tratar con ustedes, sino poderoso dentro de ti. Porque aunque fue crucificado en debilidad, entonces aclara, esto es en la condición débil de su naturaleza humana, entregándose, vive, entre paréntesis, resucitado por el poder de Dios, entre paréntesis, su Padre, porque nosotros también somos débiles en Él, como Él era humanamente débil, pero estamos vivos y bien en comunión con Él debido al poder de Dios dirigido hacia vosotros. Está fuerte el 4, el versículo 4. Nos hace falta información, creo yo,
de qué asuntos no quedaron registrados de los corintios, por qué Sí. los corintios querían encontrar en Pablo cosas, ¿no? Yo ¿Te todavía no lo imaginas? logro entender. Prueba forense, ¿sabe lo que es forense? Que eso revisan el ADN, la sangre, la lupa, el líquido. O sea, una cosa que son inquisitivas, se puede decir de alguna forma. Sí. Más, quedan preguntas por responder. Sí. Entonces él aquí dice, examínense y evalúense a sí mismos para saber si están en la fe y viven sus vidas como creyentes. Entre paréntesis dice comprometido, porque usted puede ser creyente, pero si no está comprometido, examinaos a vosotros mismos, no a mí, dice. O no reconocen esto acerca de ustedes mismos por una experiencia continua que Jesucristo está en ustedes, a menos que de hecho no pasen la prueba y sean rechazados como falsos. O sea, él como que les devuelve la pelota. O sea, en vez de examinarse, en estar buscando con lupa sobre mí, examínense ustedes. No vaya a ser que sean ustedes los que no pasen la prueba. Y me agrada, como dice aquí entre paréntesis, por una experiencia continua. O sea, que la experiencia continua, la experiencia de Jesucristo debe ser continua en nuestra vida. Como el presente perfecto. O sea, el presente continuo en nuestra vida. Él tiene que ser nuestro presente continuo. Pero espero que reconozcan que no fallamos en la prueba, ni seremos rechazados. O sea, vuelve otra vez con la prueba que le hicieron a él. Nosotros, o sea, él no falla en la prueba, ni será rechazado. Pero pido a Dios que no hagas nada malo ni para que vosotros y nuestra enseñanza parezcamos aprobados, sino para que vosotros sigáis haciendo lo correcto, aunque parezca que nosotros, en comparación, hemos fracasado. Todavía él hace esta exhortación en el amor. O sea, yo aquí veo cómo se expresa el amor de Pablo hacia los corintios, a pesar de que él estaba siendo señalado, juzgado y como poniendo en entredicho si Cristo habitaba en él. O sea, yo quiero que ustedes sean aprobados. O sea, es lo que entiendo yo de aquí. Y el apóstol Pablo no está interesado en ganar una discusión, Ujú. que a veces pareciera como que es el objetivo de cuando se comenta un tema, ganar una discusión. Él era en algo más profundo y era en la maduración, en el perfeccionamiento de los hermanos. Él aún, aunque él quedara entre comillas mal, a él no le interesaban temas de imagen, no le interesaban temas cosméticos, él quería era la maduración de los amigos cristianos de la iglesia cristiana allí en Corinto y allí en la provincia de Acaya. Sí. El 8 dice, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solamente por la verdad. Y entre paréntesis dice, y el evangelio, las buenas nuevas de salvación. O sea, la verdad es el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Nos alegramos cuando somos débiles. Y dice entre paréntesis, ya que el poder de Dios viene libremente a través de nosotros. O sea, cuando yo soy débil y yo reconozco mi debilidad, es cuando el poder de Dios se manifiesta, porque se manifiesta en mi debilidad. Pero ustedes, en comparación, son fuertes, son fuertes. También oramos por esto, para que seas completo. Completo quiere decir, esto es, o sea, para que sea su restauración espiritual, que sea completa la restauración espiritual. Totalmente restaurado, creciendo y madurando en un carácter y espíritu piadoso, agradando a tu Padre Celestial por la vida que llevas. O sea, es Ujú. sublime lo que les dice. Es totalmente hermoso lo que les dice. O sea, cómo es la entrega de ese amor que el Padre los apruebe a ellos. Y el 10 dice, por esta razón escribo estas cartas estando ausentes de vosotros, para que cuando llegue no tenga necesidad de trataros severamente en el uso de la autoridad que el Señor me ha dado. Entonces, entre paréntesis, dice que debe ser usada para edificarte y no para derribarte.
Entonces, ves el cuidado que tiene, o sea, te quiero edificar. O sea, no quiero destruirte, quiero que seas edificado y que tú alcances también esa plenitud. Por último, creyentes, alégrense. Sé completo. Entonces, entre paréntesis dice, sé lo que debe ser. Sé consolado, sé afín. Entonces, cuando dice afín se refiere a que tengan una misma mentalidad. Vive en paz. Disfruta del bienestar espiritual que experimentan los creyentes que caminan cerca de Dios. Y el Dios de amor y de paz, la fuente de la misericordia, lo dice entre paréntesis, estará con vosotros. No, hermoso. O sea, una cosa hermosa. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todo el pueblo de Dios os saluda. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, más amor. Me queda de este capítulo que la autoridad apostólica debe usarse para edificación y nunca para destrucción. Así que si alguien que nos está escuchando por ahí dice, no, es que mi apóstol me maldijo, es que mi apóstol no me dio no sé qué, pues de pronto esas palabras tienen poder y lo han tenido cautivo, lo han tenido en pobreza, en enfermedad, pues haga algo para salirse de eso, pero es una mala acción utilizar a veces la autoridad espiritual para destruir a otras personas. Pues sí, él le dará cuentas al Señor de haber hecho caer a uno de los débiles, a uno de los niños en la fe. Él le dará cuentas, sí, pero él le dará cuentas, pero la otra cara de la moneda, o sea, la otra parte, la persona que quedó dañada, traumatizada, porque hubo una mala palabra, una maldición, pues si requiere ministración, pues busque ministración, busque cómo salirse de ese problema, no se quede callado, soluciónelo. Un tema es que el que lo maldijo, Dios lo tratará allá en su punto, pero usted sálgase de eso, no se quede quieto, busque a alguien en su localidad que lo ayude, el Señor lo guiará a conectarse con la gente correcta para que sea limpiado de todas esas maldiciones que de pronto ha tenido. Y si no es autoridad apostólica, puede haber sido simplemente un líder, un pastor, un hermanito por ahí, el cual estaba estaba bajo su dirección. Pues bueno, salgámonos de eso. Y hermanos, los que tengan algo de autoridad espiritual, pues úsenla para edificación y no para destrucción. Amén. Es correcto. Es correcto. De verdad, me super gusta esta versión amplificada porque entiendo más, explica más. Y no es que las otras versiones no lo digan, pero como que te aclara un poco más. Te aclara, te da contexto. Eso Porque, te da contexto. sí, porque es que por el afán de los traductores de hacerlo sintético, a veces lo aprietan demasiado. Entonces estos amigos de la amplificada, yo le digo ampliada, amplificada, me equivoco. Ah, yo no sé, yo también. Creo que es amplificada, ¿no? Entonces lo que hacen es colocar entre paréntesis la explicación. Entonces, pues yo prefiero leer lo que está entre paréntesis porque no me va a dejar distorsionar el texto. Ahí ni siquiera estamos hablando de el Espíritu Santo me dijo, no, es simplemente el texto como fue escrito. A lo que nos tenemos que apegar, a cómo está el texto escrito, pero como los idiomas son mutantes, Ay, por sí. ahí en estos días traté de leer un libro en el español de 1500 y la verdad parecía que estaba leyendo entre portugués y latín. Es decir, el español ha cambiado, entonces no, es imposible que así haya sido escrito en español, el español no permanece igual 500 años después, ¿sí? No. Mucho menos. Entonces, también los idiomas han cambiado. Uno cree que el griego y el hebreo han sido igualitos todo el tiempo, tampoco. Han ido mutando, han ido migrando, han ido cambiando, han ido evolucionando, o bueno, no sabemos si es perfección o imperfección. Bueno, ha ido cambiando, es lo concreto. Entonces, sí, gracias a Dios por esas versiones, gracias a Dios. Eh, bueno, han sido, oiga, cansado, como decimos en México, cansado los corintios, ¿no? O sea, cansado de leer corintios, qué hermanitos tan problemáticos. Terribles.
prefiero los macedonios, ahí mismo en Grecia, eran ofrendadores, eran dadivosos, no se quejaban por nada, Sí, no tenían impurezas, ni moralidades, ni soberbias, ni celebraban la cena del Señor humillando a otros. A veces me pregunto por qué el apóstol Pablo soltó ahí en primera carta a los Corintios y en segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo soltó unas perlas preciosas en medio de todas esas exhortaciones y todas esas reclamaciones y cosas emocionales. Soltó el apóstol Pablo, soltó unas perlas de revelación poderosas. No sé por qué lo hizo. Tal vez en consideración a algunos hermanos que sí eran a todo dar, claro. si era gente madura la que le podía soltar alimento maduro. Y bueno, eh, de todas maneras, ha sido una lectura muy reconfortante. eh, Ha sido una lectura muy reconfortante y bueno, nos ubica. Y yo creo que eh, debemos aprender del apóstol Pablo que así como era de belicoso en ciertas cosas, también era pacífico, amable, Sí, estaba dispuesto a sacrificar una discusión, a perder la discusión, estaba dispuesto hasta a perder su imagen con tal de que los hermanitos débiles o los hermanitos principiantes maduraran un poquitico más. Pero también sí, estaba firme para llamar la atención y para exhortar a los que estaban en pecado y que sí, querían sí. tener posiciones de autoridad dentro de la iglesia, pues también él tenía que corregir esas deficiencias, esas anomalías, ¿sí? También hay que tener amor, pero también autoridad para poder eh, administrar o guiar, porque se esperaba que él como apóstol, pues, fuera guía, fuera consejero para los ancianos que estaban en cada una de las iglesias ahí donde él estaba extendiendo el evangelio. Bueno, mis estimados amigos, gracias a Mirta Cordero. Hoy, 21 de septiembre, cambio de estación. Eh, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, los amigos que viven en Colombia, Venezuela, Ecuador, pues ellos no perciben los cambios de estaciones. Ellos disfrutan de todo el año, clima tropical. A veces hay temporadas de lluvias, hay temporadas que no son de lluvia, es como lo más que a ellos le llaman invierno las lluvias, pero no es un invierno con nieve ni con clima frío, simplemente pues es un tiempo de lluvia, a eso le llaman invierno en el trópico. Mirta, ¿algo más para ya irnos despidiendo? Bueno, en realidad muy, muy agradecida con esta oportunidad que el Padre nos da, este privilegio de poder hablar y compartir de su palabra. Yo de verdad incluyo en mis oraciones siempre que las personas que ven este programa, que sean constantes en verlo cada día, pero que aparte de verlo también puedan experimentar el amor de Dios y la presencia de Dios en su vida a cada momento, adorándolo, leyendo la Biblia, compartiendo, tratando de ser más parecidos a Cristo cada vez, ¿verdad? Porque realmente el objetivo, por lo menos que yo percibo con el que lo hacemos, es este, que la gente pueda conocer de Dios, pero que también pueda tener una relación íntima con el Padre. Una vez escuché a un adorador que decía que Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Entonces, que sea el anhelo de cada uno de nosotros ser íntimo del Padre, porque Él nos diseñó fue para eso, para su alabanza, para su gloria y para que lo exaltemos y lo alabemos a Él y que dependamos realmente de Él cada día de nuestra vida. De verdad que eso es lo que yo le pido al Padre en este día. Bueno, muy bien. A todos los amigos de Café y Oración les pedimos que para que tenga más visibilizaciones estas transmisiones en Facebook o en YouTube, por favor coloque un comentario, dele like, suscríbase al canal, active la campanita, comparta esto en sus redes sociales o compártalo a través de sus grupos de WhatsApp. Compártalo sin molestar a nadie, sin fastidiar a nadie, compártalo y que cada persona, y que podamos ir aumentando progresivamente en audiencia. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Mirta. Bendiciones para ti, para tu familia, bendiciones para todos los amigos de Café de Oración.
Nos vemos el día de mañana ya en una nueva temporada. Bendiciones para todos. Bendiciones.